Mi padre me llamó patético y escupió en mi regalo un Rolex de 14.000 euros que le di para honrarle, hasta que hice un movimiento que derrumbó todo su mundo en cuestión de días. Tengo 32 años, soy hombre y trabajo en el sector tecnológico. Mi padre de 61 años es un contable de la vieja escuela, que pasó 41 años en la misma gestoría. Nunca se tomó más de una semana de vacaciones y creía que ausentarse del trabajo para la graduación de un hijo te hacía débil. Su identidad giraba en torno al sufrimiento silencioso, trayendo a casa lo justo para mantener las luces encendidas mientras se quejaba de su duro trabajo. Crecer bajo su techo significaba vivir según su código. Los hombres de verdad no se quejan. Los hombres de verdad se sacrifican. Los hombres de verdad se ganan el respeto a través del sufrimiento. Cualquier cosa menos te convertía en un débil y un patético a sus ojos. Yo siempre fui la decepción. En lugar de unirme a una empresa que te aplasta el alma como él quería, me metí en tecnología justo después de la universidad. A los 25 ya ganaba un dinero considerable. Y a los 29 ganaba más, en un mes, de lo que él ganaba en un trimestre. Lo odiaba. Nunca lo dijo abiertamente, pero su resentimiento se filtraba en cada pulla. «Qué bien se debe estar sentado frente a un ordenador todo el día», decía. O, «los trabajos en tecnología no durarán. Tu hermana sí que hace un trabajo de verdad». Siempre con ese tono como si yo estuviera jugando mientras los adultos de verdad se ocupaban de las cosas difíciles. Comprobaba las cotizaciones de empresas tecnológicas en quiebra solo para sonreír con aire de suficiencia y decir, «¿Ves un castillo de naipes?». Mientras tanto, yo estaba construyendo sistemas de seguridad empresarial por los que las compañías del IBEX 35 pagaban cifras de 7 dígitos. Luego está mi hermana Lucía, de 29 años, la hija predilecta. Es enfermera y gana unos 38.000 euros al año. Y papá actúa como si llevara el mundo sobre sus hombros. Es respetuosa, sigue sus reglas, llama todos los domingos. Ella es la que tiene los pies en la tierra, la leal, la que entiende la vida real. Lo más gracioso es que yo financié su carrera de enfermería y pagué sus préstamos estudiantiles cuando se graduó. Papá nunca lo supo porque le hice prometer que no se lo diría. Ella estaba agradecida pero confundida sobre por qué lo mantendría en secreto. Sabía cómo lo retorcería para convertirlo en una historia sobre mí, presumiendo mientras ella se labraba un futuro. Me convertí en la red de seguridad de la familia. Hace 3 años, mis padres pasaron por un mal momento con su hipoteca. Intervine, abrí una cuenta y empecé a hacer los pagos. Ese arreglo temporal se convirtió en permanente. Dejaron de dar las gracias y simplemente lo esperaban. Mantuve todo a mi nombre, conservando el control total, y creé un colchón de unos 48.000 euros por si acaso. No soy idiota. Configuré una cuenta corriente separada para su hipoteca con transferencias automáticas desde mi cuenta principal el día 25 de cada mes. Cada pago era de 2.050 euros de capital, intereses e impuestos. Incluso tenía una hoja de cálculo para rastrear cada pago, los cambios en los tipos de interés y el saldo restante. Su hipoteca fija a 30 años estaba al 4,25%. Nada especial, pero era una cuestión de principios. Podría haberla pagado por completo, pero algo me decía que mantuviera esa ventaja. Nunca preguntaron cómo me sentía al financiar su estilo de vida. Asumieron que lo hacía porque tenía dinero fácil para gastar. La verdad, estaba intentando comprar algo que el dinero no podía conseguir su respeto. Cuando llegó el Día del Padre este año, que en España es en marzo, pensé que quizás llegaríamos a un punto de inflexión. Organicé una barbacoa en mi casa no por afecto, sino como una prueba final. Alquilé una carpa, contraté a un camarero y encargué un catering con todos los platos favoritos de mi padre, gastando casi 2.300 euros solo en comida y montaje. Lucía vino en avión desde Sevilla para el fin de semana, haciendo de pacificadora como siempre. «Intenta pasar un buen día con él», me decía mientras me ayudaba a preparar todo. «Sigue siendo nuestro padre». Fácil para ella decirlo.
Era la hija predilecta. Mi madre Carmen llegó temprano y se dedicó a reorganizar todo lo que yo había preparado. Para cuando llegaron los invitados, ya le estaba diciendo a todo el mundo que ella lo había planeado todo y había elegido los favoritos de papá. Daba igual. Apareció la gente de siempre. Mi tío Roberto, un par de compañeros de trabajo de papá, algunos vecinos. Papá se paseaba como si estuviera inspeccionando una obra, señalando una planta muerta en mi jardín y preguntando si arreglaría el canalón suelto del lado norte de la casa. Yo seguí sonriendo haciendo el papel de buen hijo, asegurándome de que las bebidas estuvieran llenas y de que todo el mundo se lo pasara bien. Mamá acaparaba la atención como si hubiera organizado la final de la Champions. Lucía me hacía pequeños gestos de aprobación cada vez que papá y yo lográbamos mantener una conversación de 30 segundos sin que se torciera. Después de la cena con la gente relajada y la segunda ronda de bebidas en marcha, decidí que era el momento. Llevaba la caja del Rolex en el bolsillo, todo el día sintiendo cómo presionaba contra mi pierna como una granada de mano. Encontré a papá solo al borde del jardín mirando el barco nuevo de mi vecino. ¿Tienes un minuto?, le pregunté. Él asintió con el rostro inexpresivo como siempre que estaba conmigo. Quería darte esto, le dije entregándole la pequeña caja. Feliz Día del Padre. La cogió, le dio la vuelta y la abrió. El Rolex Submariner clásico con esfera negra brillaba en su interior. Me había costado casi 14.000 euros y lo había grabado con un «Gracias por todo». Había pasado 3 semanas investigando el reloj perfecto del tipo que dice «Lo he conseguido». Se quedó mirándolo durante lo que pareció una eternidad. Luego me miró a mí. Sin sonrisa, sin sorpresa, nada. ¿Crees que el dinero puede comprar el respeto?, dijo con voz plana. Siempre serás menos que los demás. Así sin más, como si yo fuera un extraño intentando sobornarle para llamar su atención. Como si no fuera nada. No hablé. No necesitaba hacerlo. Me acerqué, cogí la caja, la cerré y me la metí en el bolsillo. Luego me di la vuelta y me marché. Atravesé el jardín pasando junto a Lucía, que me llamaba junto a mi madre que estaba a media historia, con una vecina junto al camarero que me ofrecía otra bebida. Me subí a mi coche y me fui sin despedirme de nadie. Por el espejo retrovisor vi a Lucía de pie al borde de la entrada con cara de confusión. Papá ni siquiera se había movido, seguía allí de pie mirando a la nada. Esa noche me senté en mi piso mirando la caja del reloj sobre la mesa de centro. La prueba había terminado. Había fracasado estrepitosamente. Todos esos años intentando ganarme su respeto, pagando su hipoteca sin reconocimiento, ¿para qué? Para que me dijera que siempre sería menos que los demás. Mi móvil empezó a sonar sin parar sobre las 9 de la noche. Primero Lucía, luego mi madre, después el tío Roberto. Lo apagué. Había interpretado el papel de buen hijo por última vez. Había organizado mi última barbacoa, pagado mi última factura. Mañana les enseñaría lo que pasa cuando apartas a la única persona que evita que tu castillo de naipes se derrumbe. A la mañana siguiente tenía 63 llamadas perdidas y 22 mensajes de voz. Mamá exigía que devolviera el reloj, la comida, todo. Papá me llamó desagradecido, diciendo que le había avergonzado delante de gente importante. Puse los mensajes en el altavoz, mientras me hacía un café, clasificándolos mentalmente. Chantajes emocionales, amenazas, falsa preocupación y confusión genuina, que era solo de Lucía. El más interesante fue el del tío Roberto, que sonaba preocupado porque yo había montado una escena al marcharme en silencio. El lunes empezó con normalidad. Café portátil abierto, fingiendo responder a correos, mientras el drama del fin de semana pendía sobre mí como una nube negra. No planeaba nada drástico hasta que escuché un mensaje de voz de papá. Usó esa voz tranquila que emplea antes de ponerse desagradable. Me has avergonzado delante de gente que realmente importa. Si crees que puedes ir tirando el dinero y reescribir quién eres en esta familia, eres más patético de lo que pensaba. Eso fue todo.
el punto de inflexión. No sabían que llevaba años pagando su hipoteca. Empezó como un favor de 6 meses durante una mala racha, pero se convirtió en algo permanente. Dejaron de preguntar cómo se pagaba, dejaron de fingir estar agradecidos. Lo que realmente no sabían era que yo mantenía todo a mi nombre con control total. Había acumulado un colchón de 48.000 € suficiente para cubrir casi un año de pagos si algo salía mal. Esa mañana lo saqué todo transfiriendo los 48.000 € a mi cuenta personal de una sola vez. Entré en la cuenta de la hipoteca en su banco, una interfaz anticuada que no había cambiado desde 2010. Había configurado el portal de pagos para que se domiciliara desde mi cuenta especial, categorizada como un gasto familiar en mi sistema de contabilidad. 2 clics cancelaron la domiciliación. 3 más eliminaron mi nombre como pagador autorizado. Luego llamé a la gestora de la hipoteca para confirmarlo. La llamada duró 12 minutos. El empleado me preguntó si estaba seguro ofreciéndome contactar con su equipo de retención. No, le dije. Simplemente ya no soy responsable de los pagos. Que los prestatarios originales se las arreglen. A última hora de la tarde, mi madre se enteró. Sus mensajes de texto pasaron de la confusión al enfado, y a algo que no había oído de ella en mucho tiempo: miedo. «No irás a dejar que nos quiten la casa, ¿verdad?», decía un mensaje. No respondí. Salí a dar un paseo, volví, y tenía 4 mensajes de voz del tío Roberto, uno de Lucía, y un correo electrónico de papá con el asunto: «Tenemos que hablar». No lo abrí. En su lugar, abrí mi carpeta especial, que contenía subcarpetas organizadas por año, cada una con extractos bancarios, registros de transferencias y capturas de pantalla de mensajes de texto en los que me pedían dinero. 3 años de apoyo financiero documentado, nunca con un «gracias» que no fuera seguido de otra petición. Al día siguiente, a las 8:00 de la mañana, alguien llamó al telefonillo de mi piso. Lo ignoré. 10 minutos después, un golpe en la puerta. Miré por la mirilla. Era mi madre. La observé allí de pie llamándome por mi nombre durante 25 minutos. Dejó una nota que tiré sin leer. Trabajé desde casa configurando un filtro de correo para enviar cualquier cosa de las direcciones de mis padres a una carpeta especial que no miraría. Llamé a la administración de mi edificio para informarles de que no aceptaría visitas, a menos que yo las autorizara primero. Esa noche, otro golpe, 2 cortos. Pensé que podría ser mi madre o Lucía. No. Era un tipo que parecía haber trabajado en seguridad en un centro comercial. Chaqueta negra, pantalones grises. Me miró fijamente y dijo: «¿Tu padre te envía recuerdos?», y se marchó. Sin amenazas, solo un mensaje. Había instalado una cámara en la mirilla después de la primera visita no deseada. Guardé la grabación y la matrícula de su coche que captó mi cámara. A la mañana siguiente, noté marcas recientes en mi cerradura, como si alguien hubiera intentado forzarla, pero sin prisa. Mi vecino, un hombre mayor y cotilla, dijo que había visto a alguien preguntando a qué hora solía llegar a casa. El tipo no era amistoso. Puse una denuncia en la policía esa misma tarde, detallando toda la visita a la cerradura dañada, pero añadí un detalle que lo cambió todo. Le dije al oficial el nombre del hombre que había visto. Lo reconocí de la barbacoa del Día del Padre. No era un tipo cualquiera. Era uno de los amigos del trabajo de mi padre allí, para desearle lo mejor apenas sin decir una palabra, solo bebiendo whisky. Vicente, creo que se llamaba. El oficial tecleó todo en su tableta sin reaccionar hasta que mencioné el nombre. Vicente Romero preguntó. «Eso me suena», dije. «Un tipo calvo de unos 50 años que siempre parece que está decidiendo si te va a dar un puñetazo». El oficial asintió lentamente. «Voy a necesitar ver esa grabación de la mirilla». Le enseñé los clips en mi móvil. Hizo capturas de pantalla y pidió que le enviara los originales por correo electrónico. «¿Conoce a este tipo?», pregunté. «Digamos que el nombre del señor Romero surge de vez en cuando», dijo. «No siempre para bien. Resulta que Vicente era un investigador privado con licencia hasta hacía unos años. Ahora trabajaba en una zona gris,
contratado por gente que no quiere que le hagan preguntas. El policía no lo dijo directamente, pero su tono implicaba que mi padre le pagó para asustarme a investigar mi vida, o quizás algo peor. ¿Qué fue lo que realmente encendió la mecha? Vicente había visitado a mi ex Natalia. No habíamos hablado en más de un año. Las cosas terminaron bien sin drama. Me envió un mensaje de texto pasada la medianoche, después de que la policía se fuera diciendo que un tipo que afirmaba estar gestionando un asunto familiar se había presentado en su oficina preguntando por mis finanzas, mi salud mental, si alguna vez había hablado de hacerle daño a alguien o de hacer alguna locura con el dinero. La llamé inmediatamente. Descolgó al primer tono. ¿Qué te dijo exactamente?, le pregunté. Dijo que estaba investigando un asunto familiar para tu padre, explicó. Empezó normal. ¿Cuánto tiempo salimos cuando rompimos? Luego se puso raro. Quería saber si hablabas del dinero de tu familia, si parecías obsesionado con tu padre, si parecías inestable. ¿Qué le dijiste? Le paré los pies. Le dije que eras estable y que no tenía por qué hacer esas preguntas. ¿Te dio una tarjeta? No, pero le hice una foto mientras se iba y saqué su matrícula. Me envió las imágenes mientras hablábamos. El mismo tipo, el mismo Dodge Charger. Al principio pensó que era un cobrador de deudas hasta que él mencionó el nombre completo de mi padre. Ahí fue cuando se dio cuenta. Mi padre no solo estaba enfadado, estaba planeando algo. Quizá no una demanda, pero algo peor. Me estaba tendiendo una trampa pintándome como inestable, imprudente, poco fiable. Y subestimó todo lo que yo sabía. No dormí esa noche. En su lugar, abrí un archivo que había mantenido enterrado durante años, una carpeta digital llamada Por si acaso, almacenada en un disco duro externo, cifrado dentro de una caja ignífuga. No soy paranoico, solo precavido. Cuando trabajas en seguridad empresarial, aprendes a tener copias de seguridad. La carpeta contenía capturas de pantalla, correos electrónicos, registros financieros. Cosas que guardé por si intentaban algo como esto. Como correos entre papá y Marcos, su socio tramando dudosas deducciones fiscales. Escaneos de cheques que mamá ingresó en su cuenta personal de fondos que no deberían haber tocado su nombre. Suficientemente turbio como para que les hicieran una auditoría o los pusieran en una lista negra. Tenía correos de 2018, donde papá y Marcos discutían cómo categorizar gastos personales como deducciones de empresa. Unas vacaciones familiares a Marbella declaradas como un retiro de desarrollo profesional. Reformas en la cocina como mejoras de la oficina en casa. Pequeñas cosas individualmente, pero que sumaban una tergiversación fiscal sistemática. Luego estaba el fideicomiso de mi abuelo. Dejó un fondo fiduciario para Lucía y para mí, a repartir 50-50 cuando cumpliéramos 30 años, a menos que uno de nosotros fuera considerado no apto para administrar los fondos. El fideicomiso contenía 780.000 euros bloqueados hasta que cumpliéramos 30, excepto para educación, emergencias médicas o la compra de la primera vivienda. Lo que nadie sabía, ni siquiera Lucía, era que después de la muerte del abuelo, me nombraron fideicomisario temporal. Se suponía que ese poder se transferiría al departamento de fideicomisos del banco 6 meses después, pero nadie presentó la documentación. Yo seguía al mando. Nunca lo toqué. No lo necesitaba. Pero cuando revisé los extractos, algo no cuadraba. La mitad de Lucía debería haber estado intacta. No lo estaba. Se habían movido casi 135.000 euros a lo largo de 3 años, disfrazados de gastos administrativos, facturas de empresas inexistentes, incluso donaciones a organizaciones benéficas, con sitios web en blanco. El trabajo era chapucero. Me llevó 2 horas rastrear a dónde fue el dinero. Cada rastro conducía de vuelta a mis padres. Habían estado desviando la herencia de Lucía para mantener su estilo de vida, la hipoteca, mejoras en el coche, un chanchullo inmobiliario fallido que se hundió en 2021. Los registros de transacciones contaban la historia, transferencias a una SL llamada Iniciativas Educativas Cumbre, para ayuda de matrícula. 22.500 en 2019,
27.800 en 2020, 31.000 en 2021 y 2022. Excepto que Cumbre no era real. Su dirección era un buzón de una tienda de paquetería y estaba registrada en la dirección de la casa de Marcos. Desde allí, el dinero se movía a gestión de capital familiar, con papá como único firmante, y luego a su cuenta corriente personal pagos de tarjetas de crédito y pagos de una propiedad vacacional en Marbella de la que nunca hablaron. No solo me robaron a mí, le robaron a su hija, la que todavía respondía a sus llamadas. Lo organicé todo limpio, fácil de leer, con copias de seguridad, capturas de pantalla, registros de transacciones, fecha, empaquetado en un PDF con recibos. Se lo envié a Lucía. Llamó en menos de 20 minutos. Esperaba lágrimas o negación. No lloró ni gritó, solo esperó y luego dijo: ¿Me robaron? Sí, respondí, e intentaron arruinarte. Eso parece, dijo ella. Entonces quemémoslo todo. Le dije que me encargaría del resto, pero no estaba preparado para lo que hizo a continuación. A la mañana siguiente, Lucía voló a Madrid sin decírselo a nadie, apareciendo en mi piso con una bolsa de lona y una carpeta propia con recibos. Ella también había estado recopilando pruebas sin pensar nunca que las usaría. Pensaba que estaba loca, dijo extendiendo sus documentos sobre la mesa de mi comedor. Todos estos años pensé que era mala con el dinero o que se me olvidaban las cosas. Sus pruebas eran diferentes, pero complementarias. Mensajes de texto de mamá pidiéndole que le mintiera a un empleado del banco sobre el origen de los depósitos. Correos electrónicos de papá sobre la necesidad de acceder a sus cuentas durante la carrera de enfermería para ayudar a gestionar las cosas. Una solicitud de préstamo para su primer piso, donde papá falsificó su firma como avalista en una línea de crédito separada. Se enteró 6 meses después, cuando los cobradores llamaron por impagos de una tarjeta que nunca había solicitado. Ese mismo día envié una copia de todo el archivo al contable de mis padres, no para amenazar, sino para advertir, porque lo que venía a continuación no sería silencioso. Siguieron 2 días de silencio. Imaginé sus reacciones: negación, pánico, rabia. Pero nada me preparó para lo que sucedió. Al tercer día, recibí un correo electrónico no de ellos, sino de su abogado. Corto, conciso, sin firma ni membrete. Mis clientes solicitan un cese y desista inmediato. Cualquier distribución adicional de información financiera privada será considerada un delito. Esta es su única advertencia. Era una amenaza apenas velada y redactada a toda prisa. La primera señal de que estaban perdiendo el control. Se lo reenvié a mi abogado Marcos, especializado en delitos financieros, y que había gestionado brechas de seguridad para mis clientes. Su respuesta llegó en 15 minutos. Esto es fanfarronería. Esperan asustarte. Saben que están expuestos, pero creen que no presionarás más. Se lo reenvié a Lucía. No respondió con palabras, solo con una foto. El exterior de la casa de nuestros padres. Un gran cartel rojo de aviso de ejecución hipotecaria clavado en el césped. Fechado esa misma mañana. Pensaron que iba de farol. La gestora de la hipoteca se movió más rápido de lo que esperaba. Probablemente ya estaban en impago antes de que yo retirara mi dinero. Mis pagos de 2.050 € cada mes solo mantenían a los lobos a raya. Cuando eso se detuvo, el tiempo se agotó. Sin ahorros, sin plan B. La casa desde la que me daban lecciones se había ido. Lo que me rompió ocurrió esa tarde. Lucía fue a la casa sin decírmelo, probablemente, porque sabía que intentaría detenerla. Llamó a la puerta. Mamá abrió, permaneciendo en silencio durante casi 1 minuto, como si no pudiera decidir si abrazarla o abofetearla. Entonces apareció papá y miró a Lucía como si fuera un fantasma. Finalmente habló. «Eres tan inútil como él». Lucía no se inmutó. Le entregó una copia de los registros del fideicomiso, señaló la cifra final y preguntó: «¿Cómo crees que acaba esto?». El rostro de papá se quedó en blanco, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Inesperadamente, se sentó murmurando sobre construir todo desde la nada,
sobre cómo no entendíamos la presión sobre lo malcriados y desagradecidos que éramos. Debería haber sido el final. Pero esa noche alguien forzó la cerradura de mi coche. No se llevaron nada, solo dejaron un sobre con una fotografía mía tomada 2 días antes saliendo de mi piso. En el reverso, con una letra desconocida, 3 palabras: has ido demasiado lejos. Documenté todo antes de tocarlo. Fotos de la colocación del sobre en el asiento del copiloto. La puerta del coche mostrando sutiles marcas de herramientas. La foto en sí sostenida por los bordes. Llamé a la policía de nuevo. El mismo oficial llegó en 20 minutos, metió la foto en una bolsa de pruebas y preguntó: ¿tienes algún otro sitio donde puedas quedarte unos días? Llamé a Lucía, le dije que me iba de la ciudad unos días para pasar desapercibido. No dudó diciendo que haría lo mismo. Ambos sabíamos lo que significaba. Esto ya no era solo sobre dinero, respeto o venganza. Se había convertido en otra cosa, y lo que sea que nuestros padres estuvieran planeando no sería legal. Me fui de la ciudad. Esa noche hice una maleta, apagué el móvil y conduje hacia el norte sin decirle a nadie a dónde. Lucía y yo acordamos desaparecer unos días dejando que las cosas se enfriaran o poniéndolos nerviosos con el silencio. Me registré en un hotel a 3 horas de distancia pagando en efectivo y usando una tarjeta de crédito secundaria no conectada a mis cuentas habituales. No es paranoia si te persiguen. Cuando tus enemigos no saben lo que estás haciendo, cometen errores. Regresé 3 días después. Mi piso estaba intacto. Las cámaras de seguridad del edificio no mostraron a nadie cerca de mi puerta desde que me fui. La grabación era granulada, pero lo suficientemente clara. 48 horas de monitoreo continuo sin actividad sospechosa. No me tranquilizó. Conocía a mi padre. Esto no sería ruidoso. Intentaría arruinar mi vida en silencio quirúrgicamente por partes. Así que me moví primero. Mis padres no sabían que ya había hablado con un equipo de abogados especializados en delitos financieros y malversación. No solo Marcos, sino un equipo de especialistas en sucesiones contables forenses y un investigador privado que hacía las cosas según las reglas. Lucía y yo firmamos todos juntos durante una reunión de 3 horas en la sala de conferencias del bufete, proporcionando acceso total a nuestras cuentas, firmando declaraciones juradas sobre nuestro conocimiento de los hechos y otorgando poderes para acciones legales específicas. En el momento en que Lucía vio que el dinero había desaparecido, me dio permiso total para actuar. En 48 horas, el bufete presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, presentando documentación completa, falsificaciones, transacciones no autorizadas, rastros de facturas falsas, incluso las firmas que mi madre intentó falsificar. Un perito calígrafo lo confirmó. Era irrefutable. La denuncia tenía 47 páginas detallando 16 casos de fraude financiero, 9 casos de usurpación de identidad y 11 cargos de malversación de fondos fiduciarios. Cada acusación respaldada por más de 200 páginas de pruebas indexadas y anotadas. Pero esa no fue la mejor parte. La casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, pero no se habían mudado. Pensando que tenían tiempo, moví el último hilo. Llamé al presidente de la comunidad de vecinos de su urbanización, fingiendo ser un comprador potencial preocupado por la reputación del vecindario. Mencioné de pasada una extraña actividad financiera relacionada con una propiedad en su calle, insinuando una posible investigación sin dar nombres. Estoy mirando una propiedad en la calle del lago, dije, pero he oído rumores sobre problemas financieros con uno de los propietarios. Algo sobre un fondo fiduciario y actividades irregulares. Odiaría comprar en un vecindario donde eso está sucediendo. El presidente de la comunidad, un director de RRHH jubilado llamado Gregorio, que vivía para el cotilleo, prácticamente salivó. ¿Qué propiedad exactamente?, preguntó sin ocultar su interés. Preferiría no decirlo, respondí. Es solo que es preocupante cuando estás haciendo una inversión tan grande. 2 días después, fueron golpeados con una solicitud formal de la Junta de la Comunidad, una carta certificada exigiendo su comparecencia en la próxima reunión para abordar preocupaciones sobre actividades que afectan a los valores de la propiedad.
Lo supe porque Lucía tenía acceso al desvío de su correo. Sabía que entrarían en pánico. Se preocupaban más por el estatus que por cualquier otra cosa más, que por la familia más que por el dinero. Que su basura financiera se filtrara en la comunidad los aplastaría. Al día siguiente Lucía llamó. Papá había intentado llamarla 2 veces, luego dejó un mensaje. No gritaba. Suplicaba diciendo que lo estaban perdiendo todo, que los estaban humillando, que la gente cuchicheaba que necesitaban ayuda. Lucía no respondió. Solo me envió el mensaje de voz. La noticia se extendió entre sus amigos y vecinos, no por nada que yo hiciera públicamente, sino porque así funcionan las comunidades pequeñas. La gente nota los carteles de ejecución hipotecaria, hombres extraños visitando casas, discusiones a través de ventanas abiertas. Cuchichean en los supermercados. Mis padres se convirtieron en el tema de conversaciones silenciosas en las reuniones del vecindario. Los antiguos amigos dejaron de llamar, las invitaciones se agotaron. La muerte social silenciosa que más temían. A la mañana siguiente, mamá llamó por primera vez en semanas, llorando diciendo que los estaban vigilando, que lo habían perdido todo. Solo necesitamos un poco de ayuda para recuperarnos, sollozó. Tu padre está devastado. Ni siquiera puede mirar a la gente a los ojos. Por favor, somos tus padres. La dejé terminar. Luego le dije la verdad. Aún no había terminado. Esa tarde, papá llamó desde un número desconocido. Su voz era hueca, derrotada. Mira, sé que he sido duro contigo, dijo carraspeando torpemente. Quizás demasiado duro. Pero te criamos, te lo dimos todo. ¿Cómo has podido hacernos esto? Ahora mismo estamos durmiendo en el sofá de Marcos. ¿El mismo Marcos con el que hiciste esas dudosas deducciones fiscales? Pregunté. Silencio. Por favor, dijo. Podemos arreglar algo. Lo siento por lo del reloj. Estaba celoso. ¿Vale? ¿Es eso lo que quieres oír? Estaba celoso de mi propio hijo. Por un segundo casi sentí algo. Luego recordé a Vicente en mi puerta, las marcas en mi cerradura, la foto en mi coche. ¿Enviaste a alguien a amenazarme? Pregunté. ¿Qué no es o no? Vicente solo iba a hablar contigo. ¿Y con Natalia? También se suponía que iba a hablar con ella. Otra pausa. Estaba preocupado por ti. Pensé que ella podría saber si estabas bien. Estabas buscando trapos sucios. Mira, cometí errores, dijo con la voz quebrada. Ambos lo hicimos. Pero somos tus padres. No puedes simplemente marcharte. La gente habla. El banco se va a quedar con la casa. Tu madre no puede parar de llorar. Necesitamos tu ayuda. Solo un préstamo para recuperarnos. Te lo devolveremos, lo juro. Casi me reí. Como el fondo fiduciario de Lucía, el que se suponía que ibas a devolver. Eso fue diferente, susurró. No, no lo fue. Cogiste lo que no era tuyo porque pensabas que te lo merecías. Mentiste, robaste, amenazaste, y ahora quieres que te saque del apuro para que puedas tratarme como basura mientras financio tu estilo de vida. Por favor, dijo, haré lo que sea. Podemos empezar de nuevo. Seré diferente esta vez. Me reí. Has sido la misma persona durante 61 años. No vas a cambiar ahora. Después de eso, silencio. No más visitas. No más sobres amenazantes. Mis padres desaparecieron de los círculos sociales. Cancelaron cuentas, dejaron de asistir a eventos comunitarios, apenas salían de casa. Sabía lo que significaba control de daños. Mientras esto crecía como una bola de nieve, Lucía encontró algo que habíamos pasado por alto. Una segunda cuenta de depósito en garantía bajo una sociedad limitada fantasma, creada hacía 3 años, vinculada a un nombre comercial que nadie en la familia reconocía. Tenía el nombre de papá, pero nos listaba a Lucía y a mí como partícipes legatarios. Lo descubrió en antiguas declaraciones de la renta, un modelo que listaba ingresos de una sociedad llamada Planificación Futura del Patrimonio S.L., mostrando una actividad mínima para no levantar sospechas. El registro mercantil del Estado mostraba que fue creada un mes después de la muerte del abuelo con 1000 de capital inicial.
El administrador era un testaferro. Mi abogado explicó que partícipes legatarios significaba que era el escondite de papá. Sacó dinero del fideicomiso, lo canalizó a través de la SL Fantasma y lo guardó. Todavía había 92.000 euros allí. Lo congelamos. Nuestro abogado presentó una moción de urgencia para congelar todos los activos asociados con la SL, citando la investigación de fraude fiduciario en curso. El juez la concedió en cuestión de horas y el banco bloqueó hasta el último céntimo. Esa noche, Lucía me envió un mensaje. «Deberías oír esto». Me reenvió un mensaje de voz de un número desechable. Papá sonaba arrastrado como si hubiera estado bebiendo. Divagaba sobre errores, sobre cómo no entendía lo que intentaba proteger. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Sé que crees que estás ganando, pero no soy el único que sabe cosas». Lo reproduje 10 veces. Algo en su voz no era solo derrota, era miedo. A la mañana siguiente, una mujer llamada Raquel se presentó en mi oficina. De unos 40 y tantos años, voz aguda, gafas demasiado grandes para su cara. Dijo que trabajó con papá hacía años y que tenía algo que yo necesitaba ver. No la dejé entrar. Fuimos a una cafetería cercana sentándonos en una mesa de esquina con mi espalda a la pared con vista completa a la salida. Deslizó una memoria USB por la mesa. Hizo copias de todo, dijo. Cosas del banco, las cuentas de tu madre y algo más. Miró a su alrededor y susurró. Pólizas de seguro antiguas del tipo que pagan cuando alguien desaparece. Me fui sin terminar el café. En casa abrí los archivos. Pólizas escaneadas de principios de los 2000. Una tenía mi nombre, otra el de Lucía. Beneficiarios mamá y papá. En las notas de una alguien había escrito a mano y localizable si está en el extranjero. Las pólizas eran sustanciales. 700.000 euros sobre mí, 460.000 euros sobre Lucía. A través de una aseguradora de las Islas Caimán, de la que nunca había oído hablar. Ambas con cláusulas de doble indemnización por muerte accidental o desaparición. Ambas eximiendo de requisitos de investigación más allá de los informes policiales locales. La sangre se me fue de la cara. Esto no era solo codicia, humillación o robo. Esto era más oscuro. Tenían planes de respaldo. Recordé un viaje que hicieron en 2019 a Costa Rica. Supuestamente unas vacaciones. Se quedaron 3 semanas más. Sin explicación, solo silencio. Pensé que estaban arreglando su matrimonio. Ahora no estaba seguro. Busqué en correos archivados cualquier cosa sobre ese viaje. Encontré un hilo donde mamá mencionaba haberse reunido con asesores financieros, allí hablando de oportunidades de planificación patrimonial internacional. Sonaba ensayado, como si estuviera repitiendo algo que le habían dicho. Esa noche llamé a Lucía. Nunca fuimos solo un seguro, le dije. Éramos la estrategia de salida. No discutió. Nunca planearon darnos nada. Estaban planeando irse. No pude dormir. Seguía pensando en esa póliza. Costa Rica. El mensaje de voz de papá. No soy el único que sabe cosas. ¿Alguna vez consideraron seriamente cobrarla, fingir algo, empezar de nuevo? No quería creerlo, pero no confiaba en ellos ni para regar una planta, y mucho menos para valorar una vida por encima de un pago. Me reuní con Marcos a la mañana siguiente, entregándole la memoria USB. Examinó los documentos del seguro, su expresión cada vez más sombría. Técnicamente son legales, dijo, pero están estructurados para levantar serias banderas rojas. El acuerdo de beneficiarios, estas cláusulas, sacudió la cabeza. Necesitamos congelarlas inmediatamente. Empezó el proceso presentando mociones de urgencia en 3 jurisdicciones, pidiendo favores a colegas de Derecho de Seguros Internacional, organizando una conferencia telefónica con las autoridades reguladoras. También señaló que el robo del fideicomiso, el posible fraude y el acoso justificaban cargos penales. Tenemos suficiente para fraude electrónico, usurpación de identidad, malversación de fondos fiduciarios, dijo organizando los documentos. Estos
Son posibles delitos graves. No presentamos cargos. Todavía no. Les dimos un plazo. No se trataba de dinero. Lucía y yo no lo necesitábamos. Queríamos una ruptura limpia. Sin casa, sin disculpas, sin vagas llamadas navideñas pidiendo ayuda. Solo un final legal documentado e irreversible. Los términos eran simples. Renunciar a todo acceso a ambas cuentas del fideicomiso. Proporcionar una declaración jurada admitiendo el delito financiero. Abandonar la comunidad autónoma para siempre. Sin llamadas, sin correos, sin amenazas. Redactamos 17 páginas de documentos legales detallando sus acciones y nuestros requisitos. Liberaciones exhaustivas de todas las reclamaciones del fideicomiso, admisiones notariadas de transferencias fraudulentas, un acuerdo vinculante de no contacto con una indemnización por daños y perjuicios de 50.000 euros por cada violación. Les dimos 7 días. Al cuarto día sonó mi teléfono. Era papá con la voz desesperada rota. «No nos queda nada», dijo. «Nos estamos quedando con la hermana de tu madre. Nadie nos habla. La comunidad de vecinos está esparciendo rumores. Estamos acabados». No dije nada. «Por favor», suplicó. «Solo déjanos quedarnos con un poco. Somos tus padres». «No», respondí. «Los padres no hacen lo que vosotros hicisteis. Firmad los papeles para mañana y luego marchaos. No quiero volver a veros ni a saber de vosotros». Una pausa luego, mamá sollozando. Había estado escuchando. «Nos estás matando», lloró. «Después de todo lo que hicimos por ti». Colgué. Al día siguiente firmaron todo derrotados. Las 17 páginas notariadas y testimoniadas por el asistente de Marcos que condujo para reunirse con ellos. Renunciaron a los derechos restantes del fideicomiso, reconocieron el fraude, aceptaron la orden de no contacto y confirmaron en una declaración jurada que abandonarían la comunidad autónoma en 30 días y no regresarían. A cambio, no presentamos cargos penales, no buscamos sanciones civiles adicionales, ni los expusimos a sus amigos restantes. Simplemente los cortamos por completo. No he vuelto a saber de ellos desde entonces. La última vez que comprobé, se habían ido de la región. La comunidad de vecinos los multó por perturbar la convivencia. Sus nombres ya no aparecen en los documentos de depósito. Su contable los dejó. El investigador de Marcos confirmó que se mudaron a Almería, a un pequeño pueblo viviendo en un piso alquilado, conduciendo un coche de 10 años en lugar del preciado SUV de papá. Trabajos a tiempo parcial, manteniendo un perfil bajo. Sin redes sociales, sin participación en la comunidad. Simplemente existiendo.